Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar. Ideas profundas presentadas de manera sencilla. Donde lo que creas, creas. Masturbación espiritual, por Jack Levy. Hay una forma de espiritualidad que se parece muchísimo al amor, pero no es amor. Y sí, hay intensidad, lágrimas, hasta música. También se te pone la piel chinita y tienes una sensación brutal de conexión. A veces pasa en un retiro, a veces durante un concierto donde miles de personas cantan al mismo tiempo, a veces en un partido de fútbol y por unos minutos parece que todos dejaron de ser extraños. Abrazas al de al lado y le dices hermano. A veces también ocurre en experiencias espirituales. Es en Neilá, en Yom Kippur, después de tantas horas sin comer que ya no sabes si estás teniendo una revelación espiritual o simplemente necesitas un Gatorade. A veces pasa frente al mar, en una ceremonia, en una meditación, en medio de la naturaleza. De pronto algo se abre, las defensas bajan, la mente se calla, las lágrimas se aparecen sin pedir permiso y rodan en tus mejillas, sí. Y cuando acabas dices, sentí a Dios. Y sí, sentiste algo, no lo puedes negar. Tampoco le voy a quitar valor. Fue real, no te lo inventaste. El cuerpo respondió. Algo dentro de ti de verdad se movió. Pero el problema viene después. Porque una vez que sentiste eso, quieres volver. Y entonces empiezas a buscar, como un desesperado, como un adicto. Otro retiro, otro maestro, otra ceremonia, otra técnica, otra meditación, otra comunidad, otro podcast, otro rabino, otro gurú. Otro señor con barba explicándote que Mercurio retrógrado es la razón por la que tu ex no te contestó, o la próxima Gemara, lo que sea, con tal de volver a sentirlo. Y poco a poco, algo bastante extraño comienza a pasar. Dios deja de ser alguien con quien tienes una relación y empieza a convertirse en el proveedor de tus experiencias espirituales. Y ahí aparece una frase que todos hemos escuchado. La hemos repetido como pericos. Yo tengo mi propia relación con Dios. Perfecto. Pero te tengo una pregunta. En esa relación que dices tener con Dios, ¿alguna vez te ha dicho algo en lo que no está de acuerdo? ¿Alguna vez te ha pedido algo que no querías hacer y que lo tienes que hacer? ¿Alguna vez te llevó por un camino que tú nunca hubieras escogido? ¿Alguna vez se quedó callado cuando necesitabas desesperadamente una respuesta y no la tuviste? ¿Alguna vez te dice no? Porque si ese Dios siempre piensa como tú, quiere exactamente lo que tú quieres, aprueba las decisiones que tú ya habrías tomado, aparece cuando necesitas sentir bonito, desaparece cuando te incomoda y nunca interfiere con tus planes, quizá encontraste a Dios, o quizá encontraste un espejo con excelente iluminación y tú te convertiste en ese Dios. Y justo ese es uno de los riesgos más sofisticados de la espiritualidad moderna. Convertir a Dios en una extensión de nosotros mismos, de nuestro propio sistema nervioso. Y no buscamos necesariamente encontrarnos con Él. Buscamos encontrarnos con una versión de nosotros mismos que nos gusta sentir. Una versión tranquila, profunda, conectada, expansiva, con propósito. Y cuando lo sentimos, esa sensación, decimos, wow, estoy conectado. Esto es Dios. Pero cuando desaparece, tu sistema mismo te dice, estoy desconectado. Como si la existencia de Dios dependiera de nuestro estado de ánimo. Como si el universo entero tuviera obligación de producirte mariposas en el estómago para confirmar que todo está bien. Y aquí quiero usar la palabra incómoda.
porque quizá explica mejor esto que miles de palabras espirituales. Masturbación. Y ya sé que te incomoda, pero quédate. Porque no es que el placer sea malo. Tampoco es que emocionarte sea malo. Tampoco que una experiencia espiritual intensa sea falsa. Sino porque igual que la masturbación, ocurre algo muy específico. Sí, hay excitación, hay intensidad, hay placer, hay descarga. Incluso puede haber clímax. Pero no hay otro. Todo ocurre dentro de tu propio circuito. Tú produces el estímulo, tú recibes la sensación, tú controlas el ritmo, tú decides cuándo empieza, cuándo acaba. No necesitas salir de ti. Y quizá podemos hacer exactamente lo mismo espiritualmente. Podemos utilizar música, meditación, oración, Torá, retiros, ceremonias, incluso a Dios, para producir estados internos muy bonitos. Y sí, todo tiene una máscara que parece profundamente espiritual. Pero el otro nunca apareció. Y eso sí, puede darte una experiencia impresionante. Pero una experiencia intensa no siempre es un encuentro. Porque una relación empieza precisamente cuando aparece alguien que no eres tú. Alguien que puede sorprenderte, contradecirte. Ezer Kenegdo, una ayuda en tu contra. Frustrarte, pedirte algo, decirte que no, guardar silencio. Y obligarte a salir de tu propio circuito. Se parece más a tu esposa que a tu novia de prepa. Por eso el amor real casi nunca se parece a Instagram. Imagínate esto, una pareja que lleva 40 años casada. Y no es perfecta, es real. Y son de esas parejas que se conocen muchísimo, llevan toda la vida juntos. Ya saben qué cara pone cuando el otro va a empezar a discutir, que han tenido temporadas también increíbles y temporadas donde seguramente, solamente porque la almohada no estaba bien acomodada, se desplomó el mundo. Pero, ¿qué sostiene esos 40 años? Y la respuesta es que no son los fuegos artificiales, no son las mariposas, no son los viajes impresionantes, las cenas románticos, las cartas de aniversario. Lo que sostiene 40 años son miles de martes en la tarde. Martes donde alguien ayudó al otro sin que nadie se lo pidiera. Martes donde uno decidió tragarse una frase que sabía perfectamente que podía darle justo donde le duele al otro. Martes donde alguien manejó 2 horas para acompañar 20 minutos con la familia que ni siquiera conoce, pero que tenían que cumplir. Martes donde uno estaba cansado y aún así se quedó. Martes donde no había música, no había iluminación, no había lágrimas, no había fotógrafo diciendo, ahora véanse como si se amaran. Solo había 2 personas haciendo cositas chiquitas por alguien que no eran ellas mismas. El amor real está construido sobre actos insoportablemente comunes, ordinarios, repetidos, silenciosos, cuando nadie está mirando. Y ahí empieza la diferencia entre sensación e intimidad. Y grábate esto, porque sentir es maravilloso, pero amar empieza cuando no necesitas sentir nada o algo espectacular para hacer algo por el otro. Pon en tu cabeza la imagen de un hombre. Es cumpleaños de su esposa. Se siente escribir una carta hermosa. Le dice cuánto la ama, que cambió su vida, que no imagina quién sería sin ella, que es el regalo más grande que ha recibido. Y después publica esta carta completa en Instagram junto con 7 fotos. ¿Me ubicas? Y todos los de alrededor comentan, qué bonito, qué hombre, mi vida, que sigan así, ojalá todos fueran iguales. Y sí, de verdad él la ama, no estoy diciendo que no. Pero, ¿para quién carajos era la carta? Porque si la carta era para ella, ¿para qué necesita tantos espectadores?
¿Para qué necesita publicarla? ¿Para qué necesita decirle al mundo que de verdad la ama? Hay algo que cambia cuando una declaración íntima se convierte en evidencia pública. Ya no solamente estás expresando amor, también estás diciendo a todo el mundo: ¡hey! Reconozcan que soy alguien que ama. Y esas dos cosas por afuera parecen iguales, pero no lo son. El amor pertenece al amado. La evidencia del amor pertenece al público. Y aquí aparece una palabra profundamente mal entendida para los ultra religiosos y para los no religiosos: tzniut, recato. Cuando escuchamos tzniut, pensamos inmediatamente en ropa, ¿no? O cubrirse el pelo, ponerse falda, cuánto cubre, cuánto no cubre, qué largo, qué corto, qué manga, qué cuello. Y terminamos reduciendo una idea enorme a una cinta métrica y a 3 pedazos de tela. Pero quizá una de las dimensiones más profundas de tzniut tiene que ver solamente con una cosa: con proteger lo sagrado de la necesidad de ser validado. Otra vez, proteger lo sagrado de la necesidad de ser validado. Hay cosas que solo pueden existir plenamente cuando no necesitan audiencia, como una conversación entre esposo y esposa, una disculpa entre papá e hijo, una lágrima que nadie vio, que nadie fotografió, una oración, una tefilá que no se convirtió en contenido, un acto de bondad que nadie supo nada. Y no porque esconder sea mejor, no, sino porque también la intimidad necesita un territorio el que la gente no tenga acceso. Todo lo que es kodesh, todo lo que es santo, debe de ser oculto. Porque si todo lo que amas necesita espectadores, algún día vas a dejar de saber para quién lo estás haciendo. Se te puede olvidar. De hecho, los sabios dicen algo increíble. La bendición, la verajá, solo recae en aquello que está oculto del ojo. Y ahí los sabios no están hablando de secretos místicos. Están hablando de trigo. Un hombre, cuando entra a medir su granero, cuánto trigo va a cosechar, antes de medir, puede todavía pedir al cielo. Pero una vez que ya empezó a pesar y a contar, algo cambia. La bendición no descansa sobre aquello que ya fue pesado, medido y contado. Y no porque Dios tenga algún problema personal con Exea, sino porque existe una tensión entre dos maneras de relacionarnos con la realidad. Una recibe y la otra contabiliza. Una experimenta, la otra necesita medir. Y vivimos en una era donde todo tiene que medirse. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántas calorías? ¿Cuántos seguidores? ¿Cuántos likes? ¿Reproducciones? ¿Cuántas personas lo vieron? ¿Cuántos comentaron? ¿Cuánto creció? ¿Cuánto bajó? Y sin darnos cuenta, hacemos exactamente lo mismo con aquello que alguna vez fue sagrado. Vivimos algo profundo y 5 minutos después ya estamos pensando cómo contarlo. Vemos un atardecer y todos sacamos el teléfono. Nuestro hijo hace algo hermoso, luego vamos por la cámara. Tenemos una conversación íntima y alguna parte de nosotros empieza a redactar el caption. Y aquí me di cuenta de algo que no me encantó descubrir, fue incómodo. Yo también lo hago. He tenido experiencias reales, profundas, momentos que genuinamente me han cambiado, y mientras todavía estaba intentando entender lo que pasó, una parte de mí ya estaba pensando: wow, esto lo voy a hacer para Fe Conciencia. Esto es un reel perfecto. Esta frase me encanta, casi automático. Como si ya no supiera simplemente recibir algo. Tengo que convertirlo, procesarlo, publicarlo, utilizarlo. Y quizá ese sea uno de los síntomas más discretos de nuestro tiempo. Ya no sabemos estar delante de algo sin convertirlo en algo acerca de nosotros. Y si no tenemos cuidado,
hacemos exactamente lo mismo con Dios. Re'é. La perashá de esta semana comienza con una palabra, mira. Re'é anoji noten lifnehem hayom berajá uklalá. Mira, porque pongo hoy delante de ustedes bendición y maldición. Mira. Y aquí hay un secreto impresionante. La Torá dice que la bendición llegará. Asher tishmeu, si escuchan. Es decir, empieza con mirar. Pero la bendición depende de escuchar. Y no es un detalle menor. Porque mirar puede seguir siendo una experiencia del observador. Yo veo, yo percibo, yo experimento. Pero escuchar implica algo diferente. Escuchar necesariamente necesita de que haya otro, alguien más que esté hablando, un dador. Y tú no controlas completamente eso que va a decir. Y quizá ahí está escondida la definición más simple de la relación con Dios. No solamente ver algo, no solamente sentir algo. Escuchar algo que viene fuera de ti y responder. La espiritualidad moderna pregunta constantemente, ¿qué sentiste? Pero la Torá no te dice así. La Torá te pregunta, ¿qué escuchaste? ¿Qué entendiste? Y todavía peor, ¿qué hiciste después? Porque una experiencia puede cambiar tu estado, una relación cambia tu conducta. Puedes llorar 2 horas durante una meditación y seguir tratando igual de mal a tu esposa. Puedes estudiar el Zohar, textos profundísimos, y seguir siendo insoportable con tus hijos o con tus empleados. Puedes cantar con los ojos cerrados, sentir que eres uno con el universo, y 20 minutos después tocar el claxon como alguien desesperado, enfermo de la cabeza porque un cuate se te cerró. El sistema nervioso tuvo una experiencia. Perfecto. Pero eso todavía no significa que tú ya hayas cambiado. Y entonces Re'é empieza a convertirse en algo muy incómodo, desafiante. Moshe está hablando con una generación que está a punto de entrar a la tierra, acuérdate. Y durante 40 años esa generación vivió rodeada de todo lo extraordinario. Maná cayendo del cielo, la nube guiándonos, fuego, milagros, agua apareciendo en el desierto, la presencia de Dios como si fuera parte de la vida, literalmente expuesta todo el tiempo. En otras palabras, si querías una experiencia espiritual, era el mejor espacio y tiempo para mirarlo. En TripAdvisor le hubieran dado 5 estrellas, muy intenso. Mala comida, pero excelente manifestación divina. Sin embargo, el objetivo nunca fue quedarse ahí. Dios los saca del lugar de los milagros. Los manda a una tierra, a sembrar, a cosechar, a construir casas, a pagar deudas, a criar hijos, a resolver conflictos, a comerciar, a preocuparse por la lluvia y a vivir en martes. Y esto es raro, porque si el punto de toda la espiritualidad es experimentar a Dios, ¿por qué carajos abandonamos el desierto si era el último lugar donde podíamos casi sentirlo? Y la respuesta es porque quizá ese nunca fue el punto. Quizá el milagro era la infancia de la relación, no su madurez. Porque como un niño, sí, al principio necesitas señales, necesitas guía. Pero cuando creces, necesitas memoria. Necesitas fidelidad también. El niño necesita fuego, necesita intensidad para descubrirse. Al principio también necesitas sentir que alguien está ahí contigo, acompañándote. Después aprendes a vivir de una manera que reconoce que está dentro de ti, incluso cuando no lo sientes, como tu padre, tu madre. El objetivo de la Torá nunca fue mantener a Israel eternamente en el desierto, teniendo experiencias de Dios. Fue enseñarles a encontrarlo mientras sembraban trigo
mientras educaban hijos, mientras administraban su negocio, mientras viajaban al extranjero, mientras hablaban con sus empleados, mientras construían una sociedad. Martes. Dios hace martes. Nosotros queremos fuegos artificiales todo el tiempo. Y Dios sigue apareciendo disfrazado en cosas ordinarias, comunes. Una conversación que llegó cuando tenía que llegar, una puerta que se cerró y te mandó un mensaje, una oportunidad que apareció, no sé, muchísimos años después, una persona que estuvo, una llamada, una pérdida, un límite, una palabra de tu hijo, una responsabilidad que no querías. Y claro, puedes llamarlo coincidencia, todos podemos y todos tenemos la libertad de hacerlo si queremos. Y es verdad. Igual que lavar los platos es solamente lavar los platos, no tiene mayor significado. Hasta que pasan 40 años de matrimonio y descubres que esa era una muestra de amor. Y esto nos lleva a una idea todavía mucho más incómoda. Porque muchas veces no buscamos a Dios. Lo usamos. Meditamos para calmarnos, rezamos para que todo salga bien, estudiamos para encontrar respuestas, vamos a retiros para volver a sentir, buscamos maestros para recuperar claridad. Y sí, todo es valioso. Pero existe una línea muy delgada. Y es donde quiero que pongas foco. Donde Dios deja de ser el otro de la relación y se convierte en el servicio técnico de nuestra tranquilidad espiritual. Hola, sí, estoy sintiendo ansiedad. Perfecto, presione 1 para abundancia, 2 para propósito y 3 para manifestar pareja. Y si la experiencia deja de funcionar, cambiamos de proveedor. Otro maestro, otra técnica, otra comunidad, otra religión, otra filosofía. El cliente no está satisfecho. Y sí, suena ridículo, pero a veces lo hacemos. Convertimos la trascendencia en servicio al cliente. Y entonces entiendes que el título que le puse deja de ser una provocación. Masturbación espiritual. Porque todo sigue girando alrededor de mí. Cómo me siento, qué recibo, qué experimento, qué descubro, qué sano, qué manifiesto, qué vibro, qué obtengo. Yo y más yo. Con Dios como empleado contratado para producir la experiencia. Pero una relación real empieza cuando el otro deja de ser útil. Cuando muchas veces no te da lo que quieres, cuando no responde cuando quieres, cuando pide algo incómodo, cuando aparece el deber, cuando desaparece también la sensación, cuando ya no hay dopamina espiritual. Y ahí sabes si querías una experiencia o una relación. Y ahora se comprende perfecto por qué los textos dicen que los sabios preferían milagros ocultos, no milagros abiertos. Porque sí, un milagro abierto parece maravilloso, pero tiene un problema. Cuando la evidencia es total, es abierta, la elección se hace más pequeña. Por ejemplo, si Dios aparece mañana en Paseo de la Reforma, mide 120 metros, abre el cielo y dice tu nombre y tu CURP, tu identificación oficial, ya la fe se convierte en algo menos interesante. Ya no confías, ya sabes, ya no eliges, ya no tienes posibilidad de hacerlo. Respondes porque hay una evidencia enfrente de ti. Pero el amor necesita espacio, no ignorancia, espacio. La posibilidad de decir sí, pero también de decir no. Y aquí te va la frase de este episodio. La posibilidad de llamar coincidencia aquello que otro llamaría providencia. Porque una relación que no da libertad no es relación, es imposición. Y tal vez por eso Dios nunca grita. Nosotros quisiéramos que gritara, que nos hable. Dame una señal, aparece, haz algo imposible.
Guíame en qué decisión tomar. Haz que se abra una puerta. Pon una canción de Spotify exactamente a las 3:17 para saber que estás conmigo. Y sí, Dios puede. Pero hay algo profundamente adulto en una relación que no necesita demostraciones constantes para seguir existiendo. Y es la intimidad. Es decirte las cosas en privado. Por eso los sabios preferían un milagro oculto. Porque esto es una relación entre tú y yo. Nadie más. Y pienso otra vez en esa pareja de 40 años. ¿Se aman todos los días con la misma intensidad? Claro que no. Hay días donde dice uno al otro, qué privilegio compartir mi vida contigo, y otros donde no puedes verla ni la cara, pero permaneces, cuidas, respondes, construyes. Y eso es intimidad. No sentir siempre al otro. Vivir tomando en serio su existencia incluso cuando la sensación no aparece. Cuando las cosas se ponen un poco difíciles. Y juntos la superan. Y quizá ahí está la pregunta de esta perashá. Mira bien. Porque delante de ti siempre existirán los dos caminos, la bendición y la maldición. Y uno puede hacerte sentir mucho, el otro puede obligarte a convertirte en alguien, te va a dar obligaciones. Y no siempre son el mismo. Hay experiencias espirituales maravillosas. Ve y disfrútalas, llora, canta, baila. Párate frente al mar y siente por 5 minutos que el universo entero tiene sentido. No está mal, pero no vayas a confundir el orgasmo con el matrimonio. Porque una experiencia puede durar 5 minutos y una relación empieza cuando esos 5 segundos terminan. Cuando no sientes nada y aún así eliges no traicionarte. Cuando nadie te aplaude y haces lo que sabes que te toca hacer. Cuando la respuesta no llega y no conviertes el silencio en Diosito me abandonó. Y ahí cambia todo. Porque ya no estás usando a Dios para producir una experiencia. Estás empezando a vivir una vida frente a Él. Y quizá por eso Israel tenía que salir del desierto. Durante 40 años hubo maná, nubes, fuegos, milagros, presencia imposible de ignorar. Pero después venía la tierra. Semillas, hijos, dinero, conflictos, responsabilidad, vida normal. El desierto te enseña que Dios existe, pero la tierra te obliga a decidir qué haces con eso. No se trata de perseguir otra experiencia. Te pone delante una elección, porque mientras necesitas que Dios te impresione para tomarlo en serio, sigues tú siendo el centro. Pero una relación empieza cuando dejas de ser lo más importante. Y no estoy satanizando las experiencias. Ve, llora, canta. Vive esos momentos donde parece que el cielo se abre. Pero fíjate en no confundir el éxtasis con relación. Porque el éxtasis puede revelarte algo, pero solo tu vida demuestra que lo escuchaste. Y por eso, tal vez esta perashá se llama Mira bien. No para encontrar una señal más grande, sino para descubrir qué camino estás construyendo con eso chiquito. Cuando termina la música, cuando nadie te está viendo, cuando llega otro martes. Porque allí termina la experiencia y empieza la relación. No cuando sientes a Dios, cuando dejas de vivir como si solo existieras tú. Fe Conciencia, donde lo que creas, creas. Ideas simples para cambiar tu vida y tu forma de pensar.